¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da gusto saludarle esta noche de 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Hoy tenemos información para usted y esto es parte de lo que habrá en el noticiero. A continuación, reporta la Secretaría de Salud 268 nuevos casos por COVID-19 y 0 defunciones en el estado de Chiapas. Localizan a un hombre sin vida al interior de su vivienda en la capital chiapaneca. Los familiares del occiso hallaron el macabro hallazgo. La falta de precaución fueron las posibles causas que 2 automóviles se impactaran en el municipio de Ocosocuautla, Chiapas. Hallan el cuerpo de una persona sin vida en el río Sabinal en Tuxtla Gutiérrez. Las autoridades ya iniciaron con las investigaciones. 5 personas lesionadas y daños materiales fue el saldo de un accidente en el tramo San Cristóbal de las Casas Huistán. En las últimas horas se notificaron 268 casos de coronavirus en el estado de Chiapas. El reporte diario sobre la incidencia de casos de COVID-19 indicó que en las últimas horas se detectaron 268 contagios en Chiapas. Así lo informó la Secretaría de Salud del estado. Los casos se distribuyeron de la siguiente manera: Tuxtla Gutiérrez 81, Comitán 36, Tapachula 23, Chiapa de Corzo 14, Tonalá 10, Arriaga 9, Palenque 8, Motocintla, Reforma y Villaflores 5 en cada uno, Juárez, Ocosingo y Pichucalco 4, Amatán, Benemérito de las Américas, La Raizar, Solo Suchiapa, Sunoapá, Tuzantán, Venustiano Carranza y Villa Comatitlán 3 en cada uno. Se trata de personas de los diferentes grupos de edad, en donde 177 son mujeres y 91 hombres, entre ellos una bebé. Del total de pacientes, el 17% presentó padecimientos adicionales como hipertensión, diabetes, obesidad, asma, inmunodepresión, tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad cardiovascular e insuficiencia renal. Siguen los casos. Nos mantenemos desde la semana pasada entre 250 y 270, no ha bajado. A pesar de que desde la semana antepasada en que habíamos tenido 320, 360, bajamos 100 aproximadamente, pero sigue la constante muy fija en 250, 270 aproximadamente. Por favor, cuídese mucho, la variante Omicron está contagiando a más personas y esto está comprobado a nivel mundial. Localizan a una persona sin vida al interior de un domicilio en la colonia Santa Cruz de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Localizan a un hombre sin vida en la capital chiapaneca. La tarde del pasado domingo 13 de febrero, los familiares del hoy occiso mencionaron que llegaron a visitarlo en su domicilio ubicado en Tuxtla Gutiérrez, pero al paso de los minutos el propietario no abrió la puerta, por lo que decidieron ingresar a la vivienda y se encontraron con su cuerpo bañado en sangre. Al ver la escena, alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia y al paso de los minutos arribó una ambulancia de protección civil, quienes trataron de brindarle los primeros auxilios, pero lamentablemente el sujeto ya no contaba con signos vitales. Se presume que la víctima fue asesinada brutalmente con un objeto. Tras el arribo de unidades policiales, la zona fue acordonada a más de 20 metros a la redonda, esto para evitar que los familiares contaminaran el área del crimen. El cuerpo fue reconocido con el nombre de Armando N., de aproximadamente 55 años de edad, y fue trasladado al CEMEFO en donde se le practicaría la necropsia de ley. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigaciones para dar con el responsable de este asesinato. Para TVN Núcleo Televisivo, Patricia Zuluaga. Un accidente carretero dejó a 7 personas lesionadas. Esto ocurrió en Ocosocuautla, Chiapas. Con información e imágenes de teléfono rojo, la ligera llovizna y la falta de la falta de precaución causó que 2 automóviles se impactaran entre sí. Esto ocurrió la mañana del pasado domingo 13 de febrero del año en curso. Automovilistas
reportaron un accidente entre dos vehículos sobre la vía El Libramiento en la curva cercana al desvío de Tzutzú del municipio de Cozocuautla, Chiapas. Al lugar arribó el personal de protección civil de la Policía Municipal y la Cruz Roja Mexicana. Esto para brindar los primeros auxilios a los pasajeros, quienes tuvieron que ser movilizados del lugar y posteriormente trasladados al hospital del IMSS. De acuerdo con los informes de las autoridades, este hecho dejó a 7 personas lesionadas, todas originarias de la Ciudad de México. Los automóviles siniestrados fueron remolcados al corralón en turno y el caso fue turnado a un juez y desde luego al Ministerio Público. Las lluvias en los últimos días, especialmente en el fin de semana, dejó a muchas personas con accidentes, pérdidas materiales y todo esto a causa de la falta de precaución, sobre todo considerando que las carreteras en Chiapas son bastante riesgosas, más aún las que se encuentran en la parte norte, donde la zona selvática provoca que las carreteras estén muy lisas a causa de las lluvias y sobre todo constantes que estuvieron en todo el domingo, provocó muchos incidentes en el estado. Localizan un cuerpo sin vida flotando en el río Sabinal, esto en la capital chiapaneca. Localizan un cuerpo flotando en el río Sabinal en Tuxtla Gutiérrez. La tarde-noche del pasado domingo en la capital chiapaneca, transeúntes en la delegación Terán reportaron a los números de emergencia el hallazgo del cuerpo de una persona sin vida. Fueron los elementos del cuerpo de bomberos quienes ingresaron a la zona de difícil acceso, ya que el cuerpo del occiso se encontraba entre las ramas de un árbol. Con equipo especializado, destrabaron los restos para sacarlos del afluente y una vez en tierra firme, los peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar el peritaje correspondiente. Posterior a esto, llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y su traslado al CEMEFO en donde se le practicaría la necropsia de ley. Hasta el momento, se espera que el cuerpo sea reclamado por algún familiar. Para TVN Núcleo Televisivo, Patricia Zuluaga. Y otro accidente más, y nos referimos al que ocurrió entre San Cristóbal de las Casas y Huistán. Este mismo dejó a 5 personas lesionadas. Con información del Semanario del Sur, 5 personas lesionadas, entre ellas un adulto mayor, y daños materiales evaluados en varios miles de pesos. Fue el saldo de un accidente de tránsito registrado la mañana del pasado domingo 13 de febrero del 2022 en la carretera federal San Cristóbal de las Casas, Huixtán. El sitio estuvo, desde luego, resguardado rápidamente por el personal de los diferentes cuerpos de seguridad y de emergencia para auxiliar a los afectados. La unidad siniestrada era una combi de transporte público de la ruta San Cristóbal de las Casas Oxchuc. Los pasajeros señalaron que el accidente se debió a que la carretera se encontraba mojada y que el conductor iba a exceso de velocidad, provocando que perdiera el control y se saliera de la cinta asfáltica a la altura de la comunidad Tres Lagunas. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios a los lesionados. Uno de ellos era una mujer de la tercera edad. Los elementos de la Guardia Nacional de la División de Caminos se hicieron cargo de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Me voy a un segmento, tengo más información para usted, regreso de inmediato. Al regresar, una madre desesperada denunció a las autoridades la desaparición de su hija en el municipio de Siltepec, Chiapas. Un centroamericano fue lastimado con un arma blanca, supuestamente durante un violento asalto en Tapachula, Chiapas. Un hombre que conducía una motocicleta perdió la vida al caerse a un puente en construcción en el municipio de Ocosingo. Según datos por la Secretaría de Salud de México, el 75% de los casos de cáncer infantil son tratados en etapas avanzadas. La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria de 40 años de prisión en contra de un hombre. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde.
Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Y lo que le voy a presentar a continuación sigue existiendo en la actualidad. Este caso es uno de tantos de los que se denuncian. Una menor de edad fue vendida en 10,000 pesos y la madre pide ayuda para rescatarla. Esto ocurrió en Siltepec, Chiapas. Venden a una menor en 10,000 pesos en el municipio de Siltepec, Chiapas. Una madre desesperada que actualmente se encuentra trabajando en el norte del país denunció a las autoridades la desaparición de su hija en el municipio de Siltepec, Chiapas, quien se presume que fue vendida por una mujer en 10,000 pesos. La madre narró que su hija Daniela N. logró tener comunicación en las últimas horas con una de sus hermanas, en donde señaló que la mujer que era su amiga la llevó hacia la capital chiapaneca y la entregó con una señora adulta por la cantidad de 10,000 pesos. Los familiares de la menor solicitaron de inmediato la intervención de las autoridades competentes y del público en general para dar con la localización de la responsable, quien responde al nombre de Camila N. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigaciones en contra de quienes resulten responsables. Para TVN Núcleo Televisivo, Patricia Zuluaga. Un hombre guatemalteco fue herido a machetazos, esto en Tapachula, Chiapas. Con información e imágenes del Diario del Sur. La noche del pasado domingo 13 de febrero del año en curso, habitantes del ejido Viva México en el municipio de Tapachula, Chiapas, solicitaron ayuda a los cuerpos de emergencia, ya que habían localizado a un centroamericano herido por una arma blanca, supuestamente durante un violento asalto. Todo se suscitó a eso de las 8 de la noche, cuando Lázaro Isaac N., de 18 años de edad y de nacionalidad guatemalteca, mencionó que iba caminando por la carretera costera antes de pasar el punto de seguridad del mencionado ejido, cuando un tipo con un machete le cerró el paso y lo hirió en la oreja, así como en la mano derecha, y posteriormente lo dejó tirado, habiéndole quitado 10,000 pesos en efectivo. Mencionó que, como pudo, caminó metros adelante, en donde quedó tirado en un charco de sangre cerca de un domicilio. Diversas corporaciones policíacas se dieron a la tarea de acudir al llamado de la emergencia y se percataron que la víctima presentaba aliento alcohólico y se descartó que fuera un atraco, ya que lo más probable es que se tratara de una riña callejera. Paramédicos de Protección Civil Municipal le brindaron los primeros auxilios al sujeto, quien no quiso ser trasladado a un nosocomio, refiriendo que pediría posada con algún lugareño en lo que se recuperaba. Muy común en Tapachula en los últimos meses hemos tenido una infinidad de incidentes, sobre todo con centroamericanos, con extranjeros, quienes ingresan a nuestro territorio para tratar de llegar al norte del país. En ello, muchos se les va la vida, otros más son asaltados, son atropellados y una infinidad de situaciones que pasan en la frontera sur de nuestro México. En otras noticias y cambiando de tema, un hombre perdió la vida al caerse desde un puente y tras él fue la moto. Esta lo golpeó y lamentablemente perdió la vida. Un hombre perdió la vida al caerse a un puente en construcción en el municipio de Ocosingo, Chiapas. A través de una llamada a los números de emergencia, se reportó que un motociclista se había caído en un puente en construcción ubicado entre el barrio Bonampak y el barrio La Marimba en la cabecera municipal de Ocosingo. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes se encargaron de valorar al lesionado, que había sido aplastado por su motocicleta. Tras la valoración de los cuerpos de socorro, se determinó que el sujeto había resultado policontundido y con un posible traumatismo cráneoencefálico. Por lo anterior, el masculino fue trasladado de urgencia al IMSS, en donde lamentablemente minutos más tarde perdió la vida. Las autoridades exhortan a los motociclistas a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad, así como portar siempre el casco de seguridad. Para TVN Núcleo Televisivo, Patricia Zuluaga. Esto que le voy a presentar a usted es estadística, sin embargo es cierta debido a que en la mayoría de los casos la falta de una atención preventiva
provoca que cuando se detecte algún mal, sea para tratar de buscar el remedio de la enfermedad. Según los datos de salud, el 75% de los casos de cáncer infantil son tratados y detectados en etapa avanzada. Con información e imágenes de López Dóriga Digital, el 75% de los casos de cáncer infantil son tratados en etapas avanzadas, lo que dificulta su curación, según datos difundidos por la Secretaría de Salud de México. Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, este 15 de febrero, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal explicó que los signos y síntomas a los que los padres deben prestar atención son fiebre sin causa, sangrado frecuente de la nariz o de las encías al cepillarse los dientes, moretones sin causa aparente, dolor generalizado de huesos y articulaciones. El cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo y cada año se diagnostica cáncer a aproximadamente 300,000 pacientes de entre 0 a 19 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud. El cáncer infantil comprende numerosos tipos de tumores y los más comunes son la leucemia, el cáncer cerebral, los linfomas y los tumores sólidos como el neuroplasma y el tumor de Wilms. Por este motivo, la Secretaría de Salud hace las recomendaciones a los padres de familia de estar muy atentos a los malestares de los niños. Y es que no presentan síntomas, y los síntomas que de pronto pueden ayudar a detectarlo no son perceptibles para los papás. Lo relacionan con otras características o con otro tipo de padecimientos, como el problema del sangrado de las encías. Existe una enfermedad en el área de la odontología que se llama piorrea. Esta es cuando sangran los dientes y es a causa de una debilidad de las encías. Sin embargo, no hay que descartar la posibilidad de que pueda ser cáncer. Por lo tanto, es importante e indispensable que regularmente, mínimamente, vaya a la repetición, una vez por año, se pueda efectuar un análisis de sangre más completo para verificar cómo se encuentran las plaquetas, los leucocitos y todos los componentes de la sangre y verificar por ahí alguna alteración. Es algo muy sencillo, es algo bastante económico que no rebasa los 350 o 400 pesos y esto puede hacerse una vez al año. Si usted acude a San Cristóbal de las Casas, y no voy a hacer promoción, pero existe una clínica que termina con Salud, en donde le hacen los estudios completos, totales, todo un conjunto de análisis por la cantidad de 410 pesos. Se encuentran exactamente frente a la agencia de automóviles Chevrolet. Ahí vaya usted y le hacen un análisis completo. Es muy económico y puede hacérselo una vez al año. Es conveniente para poder detectar alguna anomalía en los parámetros de la sangre y desde luego atacarlo a tiempo. Un hombre mató a su pareja y lo hizo a pedradas. Ocurrió por una discusión en Tonalá, Chiapas. Un hombre es sentenciado a 40 años de prisión por feminicidio en Tonalá, Chiapas. Francisco Javier N. fue sentenciado a 40 años de prisión por el juez de control de la región número 3 de Tapachula, ya que se le encontró culpable del delito de feminicidio. Según la carpeta de investigaciones, el hoy sentenciado asesinó a su pareja sentimental el pasado 7 de abril del 2020. La víctima respondía al nombre de Maribel N., quien fue localizada sin vida en la avenida Tapachula, entre la calle 21 de marzo en el municipio de Tonalá, Chiapas. La necropsia de ley reveló que la causa de muerte fue por una hemorragia severa y fractura polifragmentada por mecánica de producción, por impacto con objeto duro en cara y cráneo. Vecinos mencionaron ver por última ocasión a la víctima y al victimario en el lugar donde fue localizada sin vida, a eso de las 11 de la noche del 6 de abril de 2020. El 28 de abril del mismo año, Francisco Javier fue detenido, y este lunes 12 de febrero, el juez del Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a 40 años de prisión y una multa de 500 unidades de medida y actualización. Como reparación del daño se impuso el pago de 439,612 pesos en favor de la víctima indirecta. Para TVN Núcleo Televisivo, Patricia Zuluaga.
Continuamos. Al regresar le presentaré la historia de San Valentín, el significado del 14 de febrero. Volvemos. Al regresar, ¿sabía usted por qué se celebra el Día del Amor y la Amistad el 14 de febrero? En un momento le explicamos su origen. Un hombre se quitó la vida ahorcándose al interior de su domicilio, en el municipio de Comitán, Chiapas. Los familiares desconocen las causas que lo orillaron a tomar esa decisión. Un pintor originario del estado de Chiapas traslada sus trazos de lienzo a los cuentos infantiles y lleva una colección de más de 4 obras. Elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Fiscalía General del Estado lograron la detención de 2 sujetos por el delito de secuestro en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. El significado del 14 de febrero, bueno, lo remontamos a una celebración que tiene que ver con alguien que en su momento ayudaba a las parejas o a algunas personas. San Valentín, ¿por qué se celebra el 14 de febrero? Con información e imágenes de la red. Como cada año, este 14 de febrero, millones de personas en el mundo celebrarán el sentimiento más noble y poderoso que puede experimentar el ser humano, el amor. La forma tradicional de celebrar este día, también llamado San Valentín, incluye el intercambio de tarjetas con mensajes románticos, flores, chocolates y cenas a la luz de las velas. Pero lo que muchos se preguntan es, ¿de dónde se originó esta festividad? De acuerdo con la tradición, San Valentín era un sacerdote romano que brindaba apoyo espiritual a los cristianos que habían caído presos y les ayudaba a prepararse para el martirio o la muerte. Existe otra versión que indica que, aunque San Valentín era un sacerdote romano, se dedicaba a casar parejas de enamorados bajo el ritual católico. Las ceremonias matrimoniales tenían que hacerse en secreto porque en esa época los romanos habían prohibido a los jóvenes soldados que se casaran por considerar que serían mejores combatientes si no tenían lazos familiares. Cuando las autoridades romanas descubrieron a San Valentín, lo martirizaron y lo decapitaron el 14 de febrero. Con el fin de propagar la fe cristiana a finales del siglo V, la Iglesia Católica decidió hacer suya la leyenda de San Valentín y oficializar su conmemoración el 14 de febrero. Sin embargo, la Iglesia Católica reconoció desde un principio que carecía de pruebas históricas sobre la existencia de este mártir. Por esta razón, en 1969 lo eliminaron del santoral. A pesar de ello, la figura heroica de San Valentín se ha acrecentado con el paso del tiempo y desde la Edad Media se le comenzó a asociar con el amor. En el siglo XIX, varios países anglosajones establecieron la costumbre de regalar postales el 14 de febrero y poco a poco se agregaron a otros obsequios, como flores, bombones e incluso joyas. Si usted es de las personas que celebra el Día del Amor y la Amistad, pues este es un pequeño bosquejo de dónde proviene posiblemente la historia de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad. Hayan colgado a un hombre de una viga en su domicilio en Comitán, Chiapas. Un hombre se quita la vida en Comitán, fue encontrado muerto dentro de su vivienda. A través de una llamada al servicio de emergencias 911, autoridades y cuerpos de socorro se movilizaron para atender la emergencia. Al llegar al camino a Volantón, elementos de la policía municipal fueron informados por una mujer, quien les indicó que su hermano se encontraba colgado de una viga de su vivienda y que al parecer aún estaba con vida. Por ello, el cuerpo del hombre fue bajado y recostado en una cama, donde paramédicos de la Cruz Roja Mexicana lo revisaron minuciosamente para luego informar que ya no contaba con signos vitales. El hoy occiso fue identificado con el nombre de Rosendo N., de 38 años de edad,
y fueron sus propios familiares quienes lo encontraron suspendido del techo. Hasta el momento desconocen por qué había tomado dicha determinación, ya que indicaron que no había mostrado ningún comportamiento extraño. Personal del Ministerio Público y Servicios Periciales acudieron para realizar las investigaciones correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo, y posteriormente ser trasladado al servicio médico forense para practicarle la necropsia de ley. Para TVN Núcleo Televisivo, Patricia Zuluaga. Un pintor chiapaneco traslada sus trazos de sus lienzos a los cuentos infantiles. Con información e imágenes del Diario de Chiapas. Santiago Boldo Suárez es un arquitecto de profesión y pintor, ilustrador y dibujante por convicción. Aunque su afición por los trazos y los colores se manifestó desde temprana edad, fue hasta los 18 años que comenzó a tomar conciencia de su capacidad imaginaria y lúdica. El artista, originario de San Cristóbal de las Casas, radicado desde hace 30 años en Querétaro, recibió un apoyo por el proyecto beneficiario de la convocatoria Apoyarte 2021, impulsado por la Secretaría de Cultura del Estado en donde radica. Todo esto por el desarrollo de 4 libros digitales que próximamente también podrán estar de manera impresa. Se trata de una colección cuyo tema son fomento a la cultura, el huerto en la casa, el cielo y las estrellas y comida divertida. Estas historias, también historias lúdicas y motivacionales, llenan de sorpresas visuales al público infantil a través del colorido y de las formas. Siempre había tenido ganas de hacer este tipo de libros porque desde que recuerdo me han gustado los cómics y las novelas gráficas, pero es un proceso que implica muchas horas de trabajo, así que mejor pensé en este material visual en un 80% dirigido a los infantes de entre 2 y 5 años, destacó Santiago Boldo. Felicidades por este gran trabajo. Es chiapaneco, vive o es originario de San Cristóbal de las Casas. Elementos de la Policía Estatal rescataron a 2 personas secuestradas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Rescatan a 2 personas tras ser levantadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La tarde de este lunes 14 de febrero del 2022, en la colonia Loma Bonita del municipio de Tuxtla Gutiérrez, se suscitó una persecución policíaca, ya que una camioneta de la marca Toyota roja fue reportada en donde indicaban que sujetos armados habían secuestrado a 2 personas. Esto provocó que los elementos policíacos de inmediato iniciaran la búsqueda, por lo que en el municipio de Chiapa de Corzo, la Policía Estatal Preventiva logró la detención de los 2 presuntos secuestradores. En el lugar de los hechos, se registró una balacera entre autoridades municipales y delincuentes, en donde hasta el momento se informó que una persona resultó herida. La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con la seguridad de los chiapanecos. Para TVN Núcleo Televisivo, Patricia Zuluaga. Bueno, y yo quiero invitarlo a que visite Abarrotera Belén. En Plaza Verde encuentra usted un amplio surtido en productos como despensas, artículos de limpieza, bebidas, útiles escolares, además de contar con el servicio de mayoreo y medio mayoreo, así como productos que desde luego están a su disposición en la dulcería Chido Chido. Recuerde usted que en Abarrotera Belén, además del buen servicio, tienen grandes ofertas todos los días. Sus productos están ordenados categóricamente y usted los puede encontrar en el mismo lugar en cualquier día de la semana que vaya. Recuerde que en Abarrotera Belén es el único lugar donde su dinero sí tiene valor. Regreso de inmediato, manténgase con nosotros. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Me despido, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo lo espero mañana a las 7 con más información. Soy Jesús Cepeda Alfonso. Le deseo que esté usted muy bien.